Es un gusto recibir en esta casa a la subsecretaria de Educación y Cultura, que en este caso viene por toda la sapiencia y conocimiento que tiene en el ámbito de la historia, que relata además a través de este libro escrito, moderado, vamos a decir, ¿no? Una cosa así viene a ser, no, ¿puede escrito, ser? Escrito y moderado, porque yo comienza diciendo, lo senté en una mesa de cristal. Sí. De vidrio, Ambos. sí. Pablo Coven, un placer, Pablo, de tenerte, colega. Un placer estar con ustedes siempre. Bueno, fue una experiencia preciosa, Rosario, digo, duró casi 2 años. Entre un año y medio y 2 años hablando con la doctora Ribeiro y con el doctor Caetano, 2 historiadores que todos admiramos y 2 amigos entrañables. Entonces fue un placer porque nos sentamos siempre en la mesa con mucho refresco y mucho té. Yo decía moderadora porque con el conocimiento que tienen ambos, qué difícil nutrirse de tanta información con 2 personas que saben tanto además de historia. Claro, pero siempre es mejor que te sobre a Sí, que te falte, ¿no? Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de editar, que te da un libro, todo fluye. Y así fue, digamos, los primeros 4 capítulos, o sea, la primera parte del libro es una parte, te diría, muy cultural, muy intelectual, que tiene que ver con la formación de ellos, y la segunda parte, ahí están los doctores, los rigurosos historiadores, pero también están los ciudadanos hablando de temas de actualidad muy candentes, desde el caso Penades hasta esta presidencia, toda la presidencia de la democracia, la elección de Milei antes de que fuera electo, ¿no? Claro. Bolsonaro, los regímenes de Venezuela y de Nicaragua. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora porque además aprendí que para entender la manera tan espectacular en la que ellos entienden la historia, había que entender antes su historia personal y su historia intelectual. Vaya si vale la pena además conocerlo a través de la publicación. Ana, ¿y cómo fue participar de la experiencia? Estamos acostumbrados, tú nos tienes acostumbrados a por lo menos consumir la historia de una manera sencilla, cosa que a veces a través de los libros no lo es, y tú lo traduces de una manera muy especial. ¿Qué significó para ti? Bueno, para mí un encuentro muy grato y sistemático con Gerardo, porque somos muy amigos y nos queremos mucho, pero a veces nos cuesta vernos, porque claro, tanto viaje de los dos y tanto trabajo, que la primera cosa que pensé fue, qué lindo, voy a ver a Gerardo seguido. Y luego el encuentro ampliado con con Pablo, que también es un buen amigo, bueno, eso fue gratísimo, ¿no? Y además él lo hizo muy bien. Cuando digo él, me refiero a Pablo, porque nunca nos decía de qué iba a ir la cosa. Entonces tú ibas a un encuentro en el que ibas a ser sorprendido por la pregunta. Eran gratos y sin problema de tiempo. Tú sabés lo que es el tiempo en la televisión o en la radio. Ahí no había tiempo. Qué lindo tener una charla distendida para hablar de esto. Sí, llegaron a ser 3 horas 10 en alguna cosa. Sí, entonces, 7 charlas larguísimas, pero ellos tuvieron una generosidad espectacular, porque tú tenés que tener, no alcanza con la cultura, no alcanza con el conocimiento, tenés que tener generosidad, predisposición a abrirte, y también tenés que saber explicar lo que sabes. Claro. Que no es lo mismo, ellos son grandes docentes. Me ha tocado, bueno, pero Ana, digo, hemos hecho prensa estos días, esto Ana no lo va a decir, así que lo digo yo. En estos días, Rosario, Julio, hemos hecho mucha prensa y de repente se acercan alumnos de toda la vida y le dicen profesora, con un cariño. Recién veía a Patricia Madrid acercarse a ella, decirle profesora. ¿Qué es lo que ellos han sembrado, ¿no? Y cuando tú lees el libro te encontrás con un contenido fuerte, con muchas polémicas fuertes también, pero con 2 personas que pueden explicar de una manera muy sencilla cuestiones súper abstractas, por un lado, y otras muy concretas y políticas que todos conocemos. Así que en ese sentido fue fácil. Lo difícil en todo caso seleccionar. Seleccionar, editar, ¿no? Y Pablo, ¿fue por eso que se te ocurrieron ellos 2? ¿O en algún momento ya habías compartido tertulias? A ver, cualidades le sobran a cualquiera de los 2, eso es evidente, pero ¿por qué ellos 2 en particular? Bueno, sí había compartido, primero... siempre digo que es injusto elegir un libro de un gran escritor, digo, en este caso un gran historiador, 2 grandes historiadores. Yo tengo debilidad por El caudillo y el dictador de Ana y por El liberalismo conservador de Gerardo. Pero son 2 historiadores extraordinarios a los que admiro. Habíamos hecho en mi libro Todo un país detrás sobre el Gach, Ana, un texto fundamental, que es una especie de interludio que está en el medio, podría haber sido un prólogo, podría haber sido un epílogo,
Gerardo hizo el prólogo. Los había entrevistado a Gerardo para Perfil de Argentina. Ana es una de las protagonistas de mi libro Me Viro una historia hablada, sí, donde toda su capacidad pedagógica está al servicio del lector. Y a mí me parecía que reunían dos cualidades, Julio, que no siempre van de la mano. Que son, te diría, por un lado, un conocimiento muy profundo de la historia, muy profundo, una honestidad intelectual muy grande, es decir, son eruditos, pero al mismo tiempo son masivos y populares, pero no caen en el simplismo, y sin embargo todos los entendemos. Ese equilibrio es muy difícil, y para mí eran absolutamente, no se me podría haber ocurrido nada mejor que ellos dos. El tema era que aceptaran, por suerte aceptaron, y si el resultado es tan lindo es gracias a ellos. O sea, para mí era fantástico, y creo que el lector sale ganando con esto, y basta si no leer lo que dice Nelson Castro en el prólogo para darse cuenta de lo ricos que son como entrevistados. Y nombraste algunos temas de actualidad que mencionan en el libro. ¿Cómo es? Porque imagino que en un artículo de prensa es lo evidente, ¿no? Hablar de la actualidad por ahí. Pero ¿cómo es en un libro con el riesgo de no querer crear una imagen para el futuro? Me explico, sino contar, hacer un análisis real de lo que ocurre. Claro, bueno, hay que tratar de salir del sensacionalismo, de la temporalidad, porque lo que hoy sirve para este programa quizá en 4 días caduque. Claro. Imagínate entonces cómo ese principio para un libro está más vigente. Y bueno, en ese sentido el libro es fresco. Es fresco, se puede leer como si estuviera vivo, pero lo puedes agarrar en un año y va a seguir teniendo cierta frescura. Y ahí está el balance, de nuevo, del historiador, investigador y escritor, porque los dos son grandes escritores, por lo tanto son grandes narradores, y por otro lado del docente. Entonces ese equilibrio fue sencillo en la medida en que para ellos es un ejercicio natural, y como le dijo Ana a María Orfila, la periodista del diario El País, en una nota muy linda que salió ayer, la verdad es que ellos manejan todo, ven todo en clave de complejidad. Es decir, no ven todo en clave simplista, ni les gustan los titulares fáciles, sino que desafían sus propios prejuicios incluso. Y Diálogos en el Espejo, el título de alguna forma describe lo que puede suceder con dos grandes historiadores. ¿Dónde llegan a un punto de encuentro con Caetano, Ana, y dónde se pueden generar diferentes posturas en ideología y demás? ¿Cuáles son los temas más complejos de abordar entre dos personas que saben tanto? Y sin duda los vinculados a las posturas político-partidarias, pero donde tenemos plena coincidencia en las posturas políticas vertebrales, las de esencia. En eso somos igualmente demócratas, republicanos, sin cesión y sin condescendencia frente a ninguna cosa que no sea eso, la defensa a ultranza. Entonces, en eso nos entendemos. Podemos tener discrepancias en torno a quienes ejercen la política en un cargo o a qué partido optar, pero eso es siempre secundario respecto a lo esencial. En lo esencial estamos de acuerdo, ¿no? Es cierto. Así que me parece que era bastante fácil. Gerardo se lo dijo a él, le dijo: no vayas a pensar ni tú ni nadie el primer día que van a lograr que Anita y yo nos peleemos de manera que demos un espectáculo. Si piensan eso, están equivocados. ¿Tenemos diferencias? Lo sabemos, y todo el mundo las conoce, ¿no? Yo vinculada al Partido Nacional y él claramente al Frente Amplio, y eso nunca fue un impedimento para el diálogo, para escribir libros juntos. Bueno. Este es un libro de Pablo a propósito de nuestras conversaciones, pero nosotros escribimos 2 libros a 4 manos, y 2 libros así de voluminosos, importantes, en donde coordinamos a un montón de historiadores del país, de América y del mundo, porque había italianos, españoles. El libro primero sobre instrucciones del año 13 y luego sobre el reglamento de tierras. Uno salió en 2013 y el otro en 2015, en la fecha redonda sobre el reglamento y las instrucciones. Eso fue un trabajo muy arduo, y como todo lo que toca al pasado, arduamente ideologizado, porque la gente piensa que lo más candente es lo que tiene que ver con la política partidaria reciente, pero no. Yo siempre les contaba a mis alumnos que en una revista de peluquería
de esas que tienen de todo. Sí. Que tienen literatura profunda. Yo leí un reportaje a Duilio Marcio, un viejo actor que fue galán en la década del 40, del 50 del cine argentino, en donde él rememoraba sus inicios como actor, y él contaba que él se había enamorado del teatro toda la vida, que le gustaba más el teatro que el cine, pese a que lo solicitaban mucho para el cine, porque era un hombre de una postura muy singular. Y cuando él explicaba el por qué se había enamorado, contaba: yo estaba haciendo una obra clásica, Antígona. Entonces, muere Eva Perón. Y queda el duelo ese de casi un mes, se embalsama el cadáver, etcétera, etcétera. La obra se suspende, se reanuda cuando termina el duelo, que tuvo un problema con la conservación del cadáver y demás. Y el primer día que volvimos a las tablas, el diálogo decía: Antígona, que reclama el cadáver de su hermano, ¿no? Entonces, ese muerto, ese cuerpo, me pertenece, ¿y dónde está? Y era un silencio y todo connotaba políticamente, y la obra había sido escrita en época de Creta, Grecia. Entonces él decía: ¿cómo? Miles de años después tenemos esta repercusión. Increíble. Estaba frente al poder de una obra clásica. Si ahí me enamoré del teatro. Entonces yo lo trasladaba a la clase de historia y siempre le decía a mis alumnos: ¿y quién le dijo que lo que connota políticamente es lo último? La elección, lo que connota políticamente puede estar... Sí. Tal cual. 300 años atrás. Mejor descripción no hay. No, yo estaba pensando, hoy tú hablabas de diferencias ideológicas y demás, ¿no? Pero los uruguayos somos un poco así, ¿no? Hemos crecido, nos hemos desarrollado politizados, con diferencias ideológicas, pero que después todo se arregla conversando. Y pensaba, el propio título del libro habla de diálogo, no habla de pelea. Y cuando habla de espejo, estaba pensando que la imagen, en realidad ustedes no están enfrentados. En realidad ustedes están casi enfrentados, y el libro no terminan de estar. El título del libro lo puso Ana. Claro, es que tiene eso, es diálogo. Yo soy titulera frustrada. Frustrada nada, sos una gran tituladora. Me divierte mucho poner los títulos, además los necesito. Es como que si no tengo el título del libro no sé de qué va. Claro. Es como cuando precisas ver cómo camina alguien para entender la personalidad, ¿viste? Yo cuando hacía entrevistas en la radio, eso creo que nunca te conté. No, a ver, contame. Yo preciso ver cómo camina la gente, entonces es como una cosa, como si fuera la carta de presentación. Claro, ya condiciona el título, ¿no? Entonces, tú condicionás escribir. Esto es lo mismo. Entonces, mi productora sabía, y había un pasillo, entonces yo siempre decía: cuando yo te avise, me paraba y los veía entrar. Y para mí era fundamental. Claro. Una vez me tocó entrevistar a Rosa Montero y tuve que ir a un teatro, a un hotel a entrevistarla en la Victoria Plaza. Y yo decía: ay, no la voy a ver caminar. Entonces me fui el día anterior a un lugar donde ella iba a estar solo para verla caminar. Qué fantástico. Rosario, al corte nos vamos sentados. Ellos que se vayan, esperamos que salgan y listo. No, da para seguir charlando. Da para seguir charlando un poco más. Y esto es lo mismo, ¿viste? Yo preciso tener el título porque es como que tengo la idea. Exacto. Entonces, por eso digo que soy titulera. Y él decía: ¿qué título iremos a poner? Y yo: ¿qué tal? Diálogos en espejo. Tal cual. Estaba al principio. Bueno, Ana, Pablo, muy agradecidos porque hayan venido a presentar ambos la publicación. Pablo ya no tiene acostumbrados a este tipo de publicaciones de excelencia. Y bueno, se vienen las fiestas, o sea que, mira, hoy una compañera decía: ¿qué libro le regalo a mi abuela? Tenés Diálogos en Espejo. Habla de historia, de pasado reciente, de episodios que han acontecido hace un tempito nada más. Así que ya está en todas las librerías, obviamente. Ya está, y la verdad es que le agradezco a Planeta y a los lectores que nos acompañaron en la presentación en el Museo Nacional de Artes Visuales, porque en estas horas se está imprimiendo la segunda edición. Qué bueno. Un lujo, un lujo. Bueno. Exitoso, como no podía ser de otra manera bajo la firma de Pablo Cohen. Bueno, muchas gracias a ambos por estar en Día a Día. Gracias. El placer, como siempre, es nuestro.